Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y el doctor Dan Paul Gray y John Rosenstern, también ustedes. Y es un placer, un privilegio, el poder llegar a sus hogares, corazones y vidas por unos momentos cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. Qué bueno tenerles con nosotros y oro pues que ustedes también les agrade estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a un estudio en la palabra. Lauren, vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, versículo 4 en el capítulo 2 de Romanos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, Demuestra al judío que desprecia estas cosas creyendo que ellos se las merecían? ignorando que su benignidad te guía Intenta guardarle. al arrepentimiento? Pablo realmente comienza este capítulo de una manera muy fuerte en esta ocasión para presentar lo bueno que Dios es. Y eso es lo que Satanás trata de presentar bastante para que la gente crea que Dios es un Dios rudo, que quiere hacernos daño, que debemos de mantenernos lejos de Él porque nos causará problemas. Y lo opuesto a eso es la realidad. Pablo usó la expresión bajo la dirección del Espíritu Santo, las riquezas de su bondad. No solamente es bueno, pero las riquezas de su bondad continúa citando ello, y no hay nada en el mundo realmente que remotamente pueda acercarse brevemente a la bondad de Dios. En lo que tiene que ver con nosotros debemos de tratar de ser como Él, claro. Dios no es un Dios vengativo, una deidad que está buscando hacerle daño a la gente. Eso es lo último que Él hace. Y lo mejor que podemos hacer es vernos a nosotros mismos y tenemos que admitir que Dios ha sido bueno con nosotros. Sé que ha sido bueno conmigo, yo no lo merezco, nunca me lo he podido merecer, pero Él ha sido muy bueno conmigo en toda capacidad. Y yo le doy gracias a Él por eso. Cada vez que busco su rostro, yo le doy gracias, le agradezco porque Él es maravilloso, porque Él es bueno y mi amor por Él está presente por lo bueno que Él ha sido conmigo. Todos merecemos lo opuesto, realmente merecemos juicio. Eso es lo que merecemos. Pero si nosotros nos acercamos a Dios tan solo un poco, Él nos llena de su misericordia, alabanza, bondad. Los salmos dicen que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, perdón, perdurará para siempre, que no se agota, no se terminará. Y, y yo creo que a veces, bueno, yo sé que a veces, en ocasiones, nosotros poco adoramos al Señor por su bondad y debe de ser algo constante, su bondad, su misericordia, su maravillosidad. Pero lamento que realmente nosotros a veces nos apartamos de eso. Y el Señor ha tratado conmigo en el último año, puedo decir, para adorarle constantemente. Eso ayudará de muchas maneras y tal vez usted dice, yo estoy solo para ponerme a hacer eso, pero constantemente, conforme a yo puedo y me llega a la mente, lo hago y es algo que le bendecirá a usted. Yo le puedo prometer eso que le fortalecerá y le ayudará. ¿Están de acuerdo ustedes? Claro que sí, claro que sí. Hemos señalado en otros programas que la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad, eso debe dirigirnos a esta actitud de arrepentimiento humilde, no una actitud de superioridad por encima de nadie más. El hermano Larsson nos señaló cómo no debemos juzgar a la gente denigrando y que no debemos tener una actitud de superioridad por lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo nos está recordando aquí. Lo que Pablo aquí está presentando, considero, es a los judíos. Y en este capítulo en particular, el hecho de que Dios ha sido muy bueno con ellos y ellos no lo aprecian.
Yo creo que allí es donde Pablo se dirige en esto. Obviamente, esto se aplica a todos nosotros. Yo creo que hay muchas personas que podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros y no lo apreciamos. Creo que también se puede aplicar a nosotros a veces cuando realmente tenemos que sentarnos y pensar en lo que Dios nos ha ayudado y de lo que Dios nos ha sacado y de cómo necesitamos tener una actitud de arrepentimiento humilde y no una actitud de superioridad contra nadie. Dios, su postura es una de bendición y nosotros tenemos que aprender a ser buenos. Pero Él no es así, Él es bueno todo el tiempo, Él siempre ha sido bueno. Y si alguien le sirve, al paso del tiempo usted piensa ver esa bondad. Realmente empieza a llegar a nosotros, nos bendice. Y yo creo que podemos tener mucho más si le agradecemos más por la bondad que Él nos da. Porque si no estuviésemos perdidos hoy, si no fuera por su bondad. Correcto. Saben, es interesante también que podemos ver a Pablo que tiene que enfatizarle a la gente que debe conocer a Dios, que debe conocer su escritura, que debe conocer su carácter y naturaleza, porque ellos tienen la revelación de la escritura, los gentiles no la tenían, Y ellos eso es tenían lo que Pablo revelación está de, presentando acá. correcto, de la creación y la conciencia. Pero a veces es más difícil para la iglesia poder ver que ellos necesitan corrección o que ellos no son dignos de la atención de Dios, que ellos no se la han ganado. Entonces, la persona en la calle es la que sabe que está separada de Dios por causa de su pecado. Y Pablo está tratando de enfatizar el punto en estos primeros 3 capítulos, que todos los hombres son culpables ante Dios y que todos requieren de un Salvador y que todos tienen que reconocer eso. Pero todo el mundo no lo Correcto, y a reconoce. veces es más difícil que una persona de la iglesia sea salva que una persona de la calle. Bueno, la cantidad de cristianos, y me refiero a cristianos, no el mundo, cristianos, en este momento están culpando a Dios por algo que sucedió en sus vidas y sintieron que Dios pudo haber detenido eso y no lo hizo. O Dios lo pudo haber permitido o no debió de haber permitido el dolor que ellos tienen y ellos se molestan con Dios. Usted se sorprendería de la cantidad que está en esa categoría. Y ese es un camino seguro al desastre, porque empezamos a culpar a Dios por lo que nos ha sucedido. Y bueno, he visto en los últimos 6 meses, he visto realmente a varias familias, algunos predicadores, que han perdido a un ser querido por esta situación de este virus. Y ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite eso si Él lo puede detener tan fácilmente? No lo sé por qué lo permite, no lo sé, pero lo hizo. Y aunque nos duele por causa de la situación, nos duele, claro que sí, y especialmente las familias propiamente que han perdido un ser querido. Realmente es algo muy doloroso y puedo citar a varios que han vivido eso, pero sabemos que Dios nunca comete errores. Nunca ha sucedido y nunca sucederá. Correcto. Y depende de nosotros el confiar en Él, creerle. Y, y realmente eso no quiere decir que si algo adverso sucede, que no nos duele. Claro que nos duele. Nos duele, es natural. Pero nosotros debemos de mantener el balance espiritualmente hablando en el Señor y saber que Dios pudo haber detenido la situación si Él hubiese querido. Y nos vamos a dar cuenta en el futuro, después que lleguemos a la gloria o tal vez antes de llegar a la gloria, por qué Dios permitió que eso sucediese. Ahora tal vez no nos diga, tal vez Él escoja no decirnos, pero muchas veces en el futuro Él lo hace. Él nos deja saber el por qué. Pero si no lo hace, tenemos que estar listos para dejar las cosas en las manos de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde la fe entra en acción. También sabemos que en Romanos dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces no vemos el gran plan de Dios y no pudiéramos comprenderlo si lo pudiéramos ver. Somos limitados, no vemos todas las partes del movimiento de lo que sucede cuando un milagro simple sucede en nuestra mente. Es un milagro magnífico porque hay tantas partes en movimiento. Dios tal vez tenga que obrar con diferentes personas y su condición, y no estoy hablando de su condición física, sino de su corazón, hablando de que si están bien o no con Dios para poder traerlos a un lugar
en donde puedan recibir la palabra de Así Dios. es. Quiero hablar algo acerca de Israel porque sí, Pablo ciertamente está hablando con el judío. El judío sentía que su ventaja era que Dios los había escogido, por lo tanto ellos, siendo los elegidos, tenían una clase especial, se veían como una clase superior de gente. Y Así había una es. Así es. arrogancia junto con todo eso. No quiero pisarle a nada, bueno, ¿Cómo? con la idea de que yo soy el elegido de Dios. Esa arrogancia yo puedo ver a veces en aquellos que siguen esa teología reformada calvinista. Tienen un poco de esa actitud diciéndolo de esa manera. Pero Dios es paciente y longánime, no quiere que nadie se pierda. La idea de paciencia es que Él toleró su pecaminosidad. Ahora, no estamos diciendo que Dios tolera el pecado, pero Él lo toleró porque Él estaba esperando la cruz, porque ese era el plan de fundamento que Dios tenía. Todo lo que Dios enfatizó ante los judíos en el Antiguo Testamento, los hebreos, siempre era para traerlos de vuelta al sacrificio. Si nos fijamos en la vida de Abraham, si nos fijamos en la vida de Jacob, si nos fijamos en Isaac, Jacob, vemos a José, vemos a los diferentes personajes, diferentes reyes, todo esto se regresa al sacrificio. El fundamento de todo, cuando Israel perdió su entendimiento del sacrificio y no tomó el sacrificio reverentemente, Dios les envió castigo a Te hago ellos. una pregunta, John. Sabemos que el pueblo judío no acepta a Jesucristo, No, Señor, no como Mesías. pero ellos todavía se consideran como el pueblo escogido de Sí, Dios. Señor, claro que sí. Ellos sienten que ellos son los elegidos, el pueblo de Abraham, enseñados a través de la Torá y Pero la Moisés. mayoría de los judíos, ellos son, vamos a decir, carnales, no les interesa en lo absoluto. Le tendré que decir después de la pausa. Bueno, muy bien. Estás en lo cierto. Tenemos que ir a la pausa. Estamos de vuelta. John hizo la pregunta antes de la pausa. Sabiendo que la mayoría de los judíos son seculares, realmente no les interesa de una manera u otra. Dije la mayoría, tal vez no sean tantos, pero muchos están en esa categoría. Pero aquellos que consideran la eternidad, los que consideran a Dios, ellos todavía están o tienen la idea de que somos el pueblo escogido de Dios. Sí, señor, yo creo que ese es el caso. De hecho, un rabí llamado Kaplan fue el que presentó el concepto de lo que llamamos el judaísmo moderno del occidente, este pensamiento secularizado. Jamás dejaron la actitud de ser elegidos por Dios. Lo que hicieron fue ver cómo un judío vivía y actúa y se comportaba en la sociedad. Así que algunas de las reglas y regulaciones fueron levantadas considerando cómo ellos practicaban esas cosas. Eso hizo un gran cambio en el judaísmo y de hecho sucedió en el siglo XX, comenzó en el siglo XIX. Pero muchos judíos el día de hoy les llamamos seculares, yo utilizaría otro término, son más liberales como judíos. Los judíos tienen el concepto y la mentalidad de que no ven la salvación como usted y yo la vemos. No ven, ellos no entienden la idea de que necesitan nacer de nuevo y redimidos. Ellos son elegidos y nacen en todo esto. Ellos celebran el Brit Milá, que es la circuncisión. Eso Pero los hace a ellos hijos del pacto. ellos creen en el cielo o el La idea infierno. del infierno y del cielo no es el concepto cristiano. La idea es que existen dos aspectos en el judaísmo con respecto al mundo por venir, el Olam Abba. Y la idea es que Dios establecerá una sociedad justa para el mundo y será gobernada por las enseñanzas de la Torá y el judío será esa persona que instruirá al mundo. Muchos de ellos interpretan Isaías capítulo 53 como que se refiere a la nación o al pueblo de Dios refiriéndose a los judíos. No lo ven como una persona, el Mesías. Así que ellos mismos se ven en el sufrimiento que han tenido que pasar por el beneficio y la mejoría de la sociedad. Así que en su lugar ellos quieren crear un mejor mundo en el que pueden vivir. Su idea es que el Mesías viene y es aquella persona que será como Moisés, que hablará con autoridad pero hará que los problemas del mundo se corrijan. Por eso es que vemos en el judaísmo liberal muy a menudo los conceptos de la justicia social, aún el socialismo, la misma idea del establecimiento en Israel, convirtiéndose en nación. Le llamamos el Partido Laboral el día de hoy, pero de hecho fue un concepto socialista comunista
que creó esa idea. El kibutz, por ejemplo, una comunidad de gente que vive y que se redistribuye en esa comunidad, está basado todo en el comunismo. Así que la mentalidad de los judíos liberales refleja al hecho de que quieren hacer el bien para la humanidad, quieren una mejoría para la humanidad. El papel del rabino no es religioso, tanto como que debe ser esa ayuda para que sea beneficio para toda la comunidad, especialmente la comunidad de judíos. Y podemos durar horas hablando de todo esto, pero la idea es que aún sienten que son los elegidos de Dios. ¿Pero para qué son elegidos? Bueno, son elegidos para este servicio en particular, esta obra en la sociedad. Así que ellos mismos se sienten apartados, pero aún así ellos sienten como que se asimilan a esta nueva cultura en la que ellos viven, ya sea Pero, Europa o los Estados Unidos u otras partes del ¿qué mundo. dicen ellos y hacen sobre la animosidad que se muestra en contra de ellos por una gran parte del mundo? Bueno, ha sido una cruz muy difícil para muchos de ellos. Muchos han utilizado la asimilación. De hecho, los Estados Unidos es un ejemplo perfecto de cómo se le ha dado a los judíos un trato bueno y respetuoso. Cuando decimos la verdad, los judíos han prosperado aquí, también han prosperado en la historia muchas veces también. El doctor Gray y yo, antes de la grabación, de hecho, estábamos hablando de ese mismo tema que, de hecho, durante las cruzadas, cuando Sulaimán, el líder musulmán, se apoderó de Jerusalén, él fue muy generoso con los judíos. De hecho, comenzó a volver a invitarlos a volver a su tierra, sabiendo cómo ellos pensaban de la tierra y que cuidarían de ella y les haría bien y a cambio a él también le haría un bien. Así que muchos judíos comenzaron a regresar durante su tiempo corto ahí, pero bueno, obviamente cambió después. Pero el pueblo judío en Estados Unidos, hermano Suagre, en su mayoría, nosotros decimos liberales seculares, pero ellos han estado tan acostumbrados a tener las libertades que todos compartimos en los Estados Unidos, y eso no es cierto en otros lugares del mundo. Así Así que los es. judíos, obviamente, en otras partes del mundo que aún están sufriendo gran persecución, tal vez no sientan lo mismo. Así como con el cristianismo hay diferentes sectas, sectas de judíos, y tienen diferentes creencias y más en particular aplicaciones de creencias de cómo practican su religión. Pero la liberalización de la iglesia está sucediendo aquí en Estados Unidos y realmente es igual que lo que sucedió en el judaísmo. Al mismo tiempo que los judíos liberales estaban comenzando su incursión en el siglo XX, Hasidim, una secta muy ultraortodoxa de los judíos, creció al mismo tiempo. Así que habían dos entidades, las liberales y los ultraortodoxos, como conservadores, que básicamente ambos iban en una dirección que era diferente, pero al mismo tiempo ambos se llamaban judíos. Quiero ver la palabra arrepentimiento. Pablo dice, e ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Para eso es la benignidad de Dios. Desafortunadamente, en ocasiones Dios tiene que utilizar la corrección y el castigo, y lo hace en ocasiones, pero Él está diciendo aquí, a través del Espíritu Santo, que la bondad de Dios está dirigida para llevarnos al arrepentimiento, para dejarnos saber, Señor, yo no he hecho las cosas muy bien, yo he desobedecido tu palabra, etcétera, etcétera, y me arrepiento por ello. Desafortunadamente, muchos cristianos toman eso como que Dios está de acuerdo con su mal comportamiento porque Él les bendice, pero no, es para dirigirnos a arrepentimiento y decir, Señor, perdóname, yo no he vivido como dice tu palabra, por favor, perdóname, Sabe, una etcétera. de las ideas cuando nos fijamos en la bondad de Dios y su expresión de ello, no pudiera haber una expresión más grande del amor, cuidado y misericordia de Dios que el Calvario, Así porque es, de tal manera amó Dios al mundo que así dio a su es, Hijo así unigénito. es. Y realmente estamos tratando con el proceso de salvación aquí. Así que tal vez Pablo tenía eso en mente cuando él habló acerca de la benignidad de Dios llevándonos al arrepentimiento, pero aún así, el tema en cuestión es que todo ser humano tiene que reconocer el hecho de que son pecadores separados de Dios por el pecado y que su historia, su progenitura, su raza, su cultura no los salva y que todos tenemos que tomar una decisión individual de caminar conforme a Dios, y esto realmente es uno de los puntos primordiales que Pablo presenta aquí en los capítulos 2 y 3. Yo eso no lo Sí, dudo. así que Mire, tal vez él esté yo pensando en el Calvario aquí. Yo tengo a un muy buen amigo mío. Él comenzó una iglesia en el área de Woodlands, Texas. Esta área está al norte de Texas. Es un plan maestro, una comunidad muy, muy linda.
El hogar promedio probablemente tiene de 800,000 a $1,000,000 de costo. Es un lugar muy lindo, muy próspero. Y él se está topando, porque bueno, su iglesia está comenzando a crecer, el Señor está bendiciendo, pero se está topando con mucha gente de mucho dinero en esa área y ellos dicen, ¿por qué necesito añadir a Cristo a mi vida? Yo ya soy bendecido. De acuerdo a cómo mucha gente puede ver la bendición, porque tienen la bendición financiera y tienen los medios, hogares lindos y la carrera exitosa. Así que dicen, ¿por qué necesito, por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que servirle a Dios? Y ese es un tipo de aspecto muy diferente con el que está tratando él, porque no hay mucha gente que esté en áreas pobres, en la calle, en áreas urbanas, pero él trata con gente más próspera. Y él dice, ya sea que sean pobres, ricos o de la clase media, todos necesitamos a así es. Jesús. Eso es. Y llegará el momento en esas vidas cuando esas cosas no serán suficientes, no Así es, satisfacerán ese corazón hambriento y la tragedia llegará, los problemas llegarán y allí es donde el Señor se necesita y se necesita todo el tiempo. Él es muy necesario en esos tiempos, pero sí, amén. ellos están buscando solo por el hoy, solamente. Correcto, y una vez más, aún hasta entre los prósperos, las adicciones de hoy están desenfrenadas. Y bueno, los problemas del corazón y de la mente no pueden ser satisfechos, aunque bueno, el dinero puede ser la vida más fácil ¿Qué para la opinan persona. ustedes sobre el arrepentimiento? ¿Qué significa aquí? El Espíritu Santo lo utiliza. Bueno, alejarse de una mala dirección. Israel se encontró alejándose de Dios muy a menudo y desobedeció lo que se le había revelado John, a ella. sabes, eso es exactamente correcto. Pero muchas veces Israel estaba avanzando económicamente y estaban Claro, siendo bendecidos abundantemente. Cuando él habla de la bondad de Dios, nos dice eso, pero eso debió de llevarlos al arrepentimiento, pero no fue así. No digo que nunca, pero en la mayoría de los casos no lo hizo. Y porque realmente estamos siendo bendecidos, eso muestra entonces que Dios favorece lo que estamos haciendo. exactamente. Si malentendemos o pensamos que la bendición material es la bendición de Dios y lo puede ser, pero si ahí está nuestra fe y decimos, este es bendecido porque tiene bendición material, el movimiento de la palabra de fe entró en la dirección financiera por las sanidades y eso se convirtió en lo que determinaba la fe, dependiendo de cuánta bendición material y Su tantas fe finanzas uno es tenía. juzgada por la La prosperidad, prosperidad, sí. las cosas materiales, así es. Y esa es una situación equivocada. Y en cierto sentido Israel entró en ese mismo Exacto. Sí. proceso. Lo mencioné en nuestro otro programa el día de hoy. Y la idea de Oseas capítulo 10, durante este tiempo, el reino del norte era extremadamente próspero bajo Jeroboam el segundo. Eran un pilar de riqueza y prosperidad. Sin embargo, gran juicio llegó sobre ellos. Finalmente, Asiria los puso en atadura. Eventualmente el Señor lo quita, Y ¿no? ahí es donde podemos ver en capítulos como en Levítico capítulo 26, Deuteronomio capítulos 28 al 31, más en particular capítulo 31, Dios se lo presenta a Israel claramente que si le desobedecen va a llegar el tiempo y muy a menudo va a ser algo muy repentino, va a haber un cambio en la situación, porque Él está demandando arrepentimiento y Él demanda que caminemos santamente ante Él. Y la iglesia el día de hoy, si no sigue el mensaje de la cruz, y este es mi punto de vista, tal vez ustedes lo ven diferente, si no siguen el mensaje de la cruz voluntariamente, aprendiéndolo, entendiéndolo para la justificación y para la santificación, van a encontrarse en algún punto siendo juzgados, porque Dios tiene que tratar con su corazón. Y si, bueno, se nos está acabando el tiempo, así que ahí lo Bueno, dejo. todo lo que Dios nos da ¿Sí? debe de ser considerado y apreciado. Exactamente, Se nos sí. terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.